Damos testimonio, estamos participando en la alabanza, la adoración a Dios, en el sentido de que estamos glorificándolo a Él por lo que Él ha hecho a favor nuestro, o porque estamos mostrando que confiamos en Él al estar pidiendo oración por algo. Así que de la misma forma que ustedes se juntan con su familia y claro, en la mesa o en el asado o lo que sea, se habla de lo que está sucediendo en tu vida o lo que ha hecho Dios en tu vida. De la misma forma, nosotros aquí en la iglesia queremos tomar ese tiempo para compartir entre hermanos. Hace unas semanas atrás yo pedí una oración basado en Mateo capítulo 9 y versículo 38. Lo llamamos el proyecto 938. Y dedicamos un domingo al año para ese proyecto. Ahora, yo no quiero que sea solamente un domingo al año. Deberíamos estar continuamente orando. ¿Se acuerdan cuál es la oración que Jesús ahí dice que deberíamos estar elevando a Dios? La mies es mucha, los obreros pocos. Deberíamos orar que el Señor mande obreros a su mies, porque la mies es suya y Él debe estar obrando en corazones para mandar personas a poner semilla, por ejemplo, a hablarle a la gente, a abrazarlos, a mostrarles el amor de Dios, a compartir eso también en palabras, no solamente en hechos. Y hemos estado hablando de que la misión que tenemos nos parece imposible, pero no es imposible, con Dios todo es posible. Y tenemos esta misión dada de Jesús, de ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que se deberían enseñarles a alguien que ha creído en Cristo para que ellos crezcan y maduren en el Señor. Podríamos resumirlo de esta forma: tenemos que salvar el mundo. Pero no estamos hablando de programas sociales o soluciones políticas, estamos hablando de un cambio de corazón, porque la única forma que va a haber un cambio en el mundo es si el individuo cambia. Si hay una verdadera transformación del corazón. Y por eso Jesús vino hablando del amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, y sabemos que el fruto del Espíritu en nosotros es amor. Entonces tiene que ser una revolución de amor. Imagínense si todos en el mundo amaran a Dios y amaran a su prójimo como Cristo enseñó. ¿Se puede imaginar un mundo así? Yo creo que es difícil. Solo en el tráfico, en Santiago, ¿cómo sería el tráfico? Bien, pueda, pase. Hágame el favor. No, tranquilo, yo sé que usted no me vio, entonces no hay problema, ¿cierto? Un pequeño accidente, no hay problema. Ahí llamemos a la aseguradora y ahí nada de garabatos, nada de... Yo creo que sería un ambiente completamente diferente. Y nosotros al escuchar eso de Jesús decimos, no, pero pastor, usted está pensando en una utopía que no existe, esto es imposible, no podemos vivir así, pero tenemos que luchar por eso, ¿sí o no? Porque ese es el mensaje que Jesús trajo y es nuestro mensaje que nosotros deberíamos traer al mundo. En Mateo capítulo 9 dijo Jesús a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, y hablamos de tener la compasión por los que están en la mies. Jesús veía las multitudes y sentía compasión. ¿Cómo reaccionaban los discípulos? No molesten más al maestro. No, ¿y los niños? No, él no tiene tiempo para los niños. ¿Y qué decía Jesús? Dejen que vengan los niños a mí. Si alguien entiende lo que es el reino de los cielos, son ellos. Dejen que vengan. Y él les tenía compasión a las multitudes, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En Isaías capítulo 6 y versículo 8 está el profeta Isaías en un momento de crisis. Ha muerto el rey y hay incertidumbre para el futuro y no se sabe exactamente lo que va a suceder. Y de repente él tiene una tremenda visión de Dios mismo. Deberíamos leerlo porque yo no le puedo dar los detalles de una forma que realmente valga la pena. Entonces vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo crees que vas a reaccionar en ese caso? Como Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hambre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, habrá un pequeño remanente que cree en Dios. Yo no sé de ustedes, pero a veces yo me desanimo, porque uno comparte el amor de Cristo, uno le habla a la gente, pero ¿cómo están? Como si se estuvieran tapando los oídos, o como si estuvieran vendados los ojos y no pueden ver. Y hay una confusión y una mezcolanza en su cabeza de diferentes ideas y filosofías y religiones. Y entonces, como algunos dicen: ya, yo respeto todas las religiones y yo acepto un poquito de lo que tú me dices y lo agrego a todo lo otro que tengo yo guardado ahí, todo lo que yo vengo creyendo en un buen tiempo, porque me parece bueno lo que me están diciendo. Excepto cuando uno le dice a esa persona: Cristo es el único camino. Ah, no, ahí ya no. Eso no lo puedo aceptar. Pero es una relación exclusiva la que el Señor Jesús nos está pidiendo. Y de la misma forma que Dios estaba diciendo: ¿quién enviaremos? Yo creo que en el tiempo de Isaías estaba haciendo esa pregunta, también la hace hoy día, y está preguntando: ¿quién enviaremos? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 3 obran y trabajan para traer salvación a todo el mundo, pero Él necesita de voceros y necesita de gente como tú y yo, que tengamos el corazón que tiene Dios para gente perdida. Y por eso estamos haciendo este énfasis misionero de este mes y de estos meses. Venimos hablando de la necesidad que cambie nuestro corazón y nuestro pensar para que seamos más como Dios y la forma que Él ve el mundo. En Hechos 26, aquí Jesús está hablando a Pablo y Él dice: yo tuve esta visión. Podemos ir a Hechos 26 porque también vale la pena leerlo en vez de yo contarles. Pablo está hablando de cómo Jesús le habló cuando él tuvo la visión, cuando él iba camino a Damasco y quería prender a los cristianos, los quería tomar. Y en Hechos capítulo 26, ya Pablo, un hombre anciano, y está dando testimonio porque está ya preso, y en el versículo 9, él tiene una oportunidad de dar una defensa, y él dice: yo cierto había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo era responsable por la muerte de nuestros hermanos, aunque no los conozcamos, ellos también creían en Cristo. Y muchas veces castigándolos
en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces le dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo no sé de ti, pero yo creo que si Jesús se te apareciera de esta forma y quedaras ciego y oyeres la voz de Jesús mismo diciéndote: ve y predica, tú lo harías. Pero como no tenemos la visión y no oímos a Jesús literalmente hablándonos, estamos más tranquilos. Pero Él ya nos ha hablado. En su palabra que dice: id por todo el mundo. ¿A quién está hablando? A todos los que han creído, a todos los que han aceptado el mensaje. Ahora nos toca a nosotros ir. Y estamos bastante tranquilos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero si tu nieto o tu hijo se te pierde, estás en el mall o estás en la feria y de repente no ves a uno de los cabros, ¿y qué haces? Entras en pánico, porque yo estoy pensando: uy, Wendy me va a retar, ella me va a matar. Pero no solo eso, uno piensa en el perdido, ¿sí o no? Es indefenso, no sabe llegar a la casa, no tiene llaves, aun si supiera llegar, ¿cómo va a llegar? Queda demasiado lejos, y uno comienza a pensar en el niño indefenso y qué le podría pasar, y uno comienza a imaginarse que lo peor, todo lo peor que le podría suceder. ¿Por qué no sentimos eso, la angustia para el vecino y el pariente y el amigo, que mañana podría ser su último día sobre la tierra y pasarán a una eternidad perdidos para siempre? Pero Pablo tenía esa urgencia, y uno diría: ya, pero si yo tuviera una visión del cielo y quedaría ciego y me cayera del caballo y yo tuviera testigos que dijeran no fue sueño, fue real, uno diría: ahí sí lo pongo en serio. Yo no creo que eso es necesario. Tenemos la palabra de Dios. Y Él nos ha dicho que tenemos que ir a todo el mundo. Y de la misma forma que le dijo a Pablo: tienes que ir y hablarles para que los ojos que ahora están tapados, que están vendados, ellos puedan ver con esos ojos y puedan oír. Y aunque Isaías dice que muchos no van a escuchar y que tenemos que seguir predicando hasta que ya las ciudades queden desoladas, o sea, no quede nadie para escuchar, tenemos que seguir haciéndolo con esa urgencia que tenía el apóstol Pablo y con la que tenía Jesús. La Biblia habla bastante, especialmente en el Evangelio de Marcos y de Lucas, los dos que enfatizan mucho más el estado físico de Jesús. Qué tan cansado Jesús a veces estaba, pero Él decía: tenemos que ir a otras ciudades y tengo que yo dejar de lado ese cansancio y tengo que ir a otras ciudades y predicar el Evangelio. Cuando le habían dicho que había muerto su primo, Juan el Bautista, Él quería alejarse con sus discípulos y entonces cruzan el mar y están al otro lado ya en la ribera opuesta, cuando llega toda una multitud, y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Podría haber dicho: hey chicos, me acaban de dar una mala noticia, yo puro quiero estar solo, denme un día libre. Pero no, fue el día en que Él les dio de comer a más de 5,000 hombres.
más mujeres y niños, y sanó a muchos de ellos. Y yo creo que a nosotros nos falta ese sentir y ese pensar de Jesús y del apóstol Pablo. Dios es soberano, pero Él no hará la obra sin involucrar al ser humano para que colaboremos con Él. En Romanos capítulo 10 están estos versículos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Buena pregunta. ¿Qué significa invocar? Llamar con una... ¿qué? Con un pensar específico de que esa persona haga presencia. Las personas, por ejemplo, que dicen que están invocando a demonios, es porque ellos quieren que hagan presencia. Es lo mismo cuando invocamos a Dios. Queremos que Él haga presencia en nosotros. Este es un paréntesis, pero está de moda ahora, y lo he visto en internet bastante, así que seguramente ustedes también lo han visto. Está de moda que la gente hoy día dice, en ningún punto de la Biblia dice que nosotros deberíamos contarle a la gente o decirle a la gente que ellos acepten a Cristo como su Salvador personal. Eso no está en la Biblia. Pero la Biblia dice que deberíamos nosotros invocar su nombre. ¿Qué significa eso? Pedir que Él haga presencia. En ningún lado dice que deberías invitar a Jesús a ser tu Salvador o que venga a tu corazón, pero que dice el capítulo 1 de Juan. El que cree en Él y lo recibe. Recibir y creer son sinónimos ahí. Habla de recibir a Cristo. Habla de recibir la salvación que Él ofrece. Así que, y más de una vez Jesús dijo, ustedes no han creído en mí y no reciben mi palabra, ni me reciben a mí, entonces no han recibido tampoco a mi Padre. Así que la Biblia está llena de lugares donde habla de recibir a Cristo, recibir su mensaje y de creer en Él. Y aquí está diciendo, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Tienes que creer en Él primero para después poder decir, Señor, ven y sé mi Salvador. Sé propicio a mí, pecador, como lo dijo el que estaba orando, que Jesús contó esa historia del pecador en la presencia de Dios que dijo, sé propicio a mi pecador. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y algunos dirían, pero ya todos saben de Jesús. Bueno, quizás como un personaje histórico, quizás como un garabato, usar su nombre en vano, pero ¿sabrán realmente que solo en Él hay salvación? ¿Alguien realmente les ha explicado por qué tuvo que morir Jesús? ¿O simplemente toman un poco de lo que saben de Jesús y lo agregan a todo lo otro que tienen ahí de confusión? Esa ensalada en su mente de todo lo que es religión y creencias. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. ¿Qué tan bonitos son tus pies? ¿Qué tan bonitos son? Porque son bellos, dice, cuán hermosos son los pies. ¿Por qué habla de los pies? Porque Jesús comienza diciendo, id. No es, nos vamos a quedar acá y ojalá uno entre. Gracias a Dios encontraste el lugar y llegaste. Pero esa no es la idea. La idea no es poner letrero y ojalá alguien llegue. No, nosotros tenemos que ir. Segunda de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y muchos sabemos ese versículo y lo tenemos ahí fuera de contexto y decimos, gloria a Dios, soy criatura nueva, y hasta ahí. Y celebramos lo que Dios ha hecho en nosotros y no pensamos más allá, ahora qué hago con esa nueva criatura que Él me ha hecho. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y decimos amén. Reconciliación, yo antes era enemigo de Dios, ahora soy amigo, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque yo les he dado a entender la voluntad de mi Padre. Entonces ya no les digo esclavos, dijo Jesús a sus discípulos, ya no les digo siervos, sino amigos. Entonces Él quiere que formemos parte de su familia, que seamos familia con Él. Entonces, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio, ¿qué? El ministerio.
de la reconciliación. Fuiste reconciliado para ser un reconciliador. ¿Han intentado alguna vez hacer eso? Yo tengo 3 hijos. El mayor es loco como el papá, el menor peleaba como la mamá, y el del medio era las Naciones Unidas. O sea, él era el reconciliador, y hasta el día de hoy es el reconciliador. Si los 3 hermanos se pelean por algo, el Joaquín llama y dice, ya, pero pónganse de acuerdo, somos hermanos. O sea, no sean tontos. Una vez estaban los 3 jugando chiquititos, y había una palabra en la casa que nosotros le habíamos prohibido. No podían decir estúpido. No, muy fuerte, no le digas eso. Pero entonces Jonatán, el mayor, habrá tenido, ¿qué? 6, 7 años. El Benjamín tenía 3, 4. Le dice al Benjamín, no, es que eres estúpido. Y el Benja le dice, tú eres más estúpido. ¿Cierto? Y Joaquín dice, callen, los 2 son estúpidos. Y la idea era que ellos eran estúpidos. ¿Por qué? Son hermanos. ¿Por qué se están peleando? Por una estupidez. Y él era el reconciliador, ¿no? Esta es la idea. Tenemos que ser como el Joaquín. Ah, es padre de la nueva nieta. ¿Les conté que tengo nieta? Sí. Se me olvidó. Okay. Dios quiere reconciliarse con tu vecino, tu pariente, tu amigo, las personas con las cuales nosotros nos vemos. Y nosotros somos el instrumento para que los dos sean reconciliados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que darles el mensaje de reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación, y el versículo sigue, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hay muchos que dicen, sí, pero por mi testimonio, la forma en que yo vivo, ellos se van a dar cuenta. No, van a creer que eres loco. No más. Van a creer que eres diferente. Tenemos que hablar para apoyar lo que estamos viviendo, para que ellos entiendan que no es simplemente que somos diferentes, sino que realmente estamos viviendo a propósito las enseñanzas de Cristo. Nos dio la palabra de la reconciliación, así que somos, ¿qué? Embajadores. ¿Qué significa para ti ser un embajador? Un representante de un gobierno en el extranjero. El bien extranjero para la gran mayoría de la gente, porque no entienden el reino de Dios. Pero nosotros ahora somos representantes a un mundo que no lo conoce. Somos representantes de este reino en el cual ahora ya estamos participando. Aunque no estemos ahí físicamente, estamos participando en ese reino. Cristo dijo, este reino del cual yo soy rey, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando ahora mismo para librarme, pero no es de este mundo. Pero que no sea de este mundo no quiere decir que no sea real, y que nosotros no seamos sus representantes. Intenta esto la próxima vez que te preguntan, ¿y tú qué haces? No digas que eres jubilado, no, soy embajador. Oh. Y nos reímos, ¿por qué? Porque es difícil imaginarnos en ese papel, ¿cierto? Soy embajadora. Y uno diría, wow, la gente al verte así cambia ya la forma en que te ve, ¿o no? Wow, embajador. ¿Quién te eligió para ser embajadora? ¿Tú? ¿Embajador? No, no te creo. Sí, no, yo soy el representante del Rey del Universo, el creador de todo. Te puedes mirar en el espejo y decir, buenos días, embajador. Embajadora. ¿No cambia un poco eso, tu perspectiva? Para la persona que dice, no, yo tengo una autoestima muy baja, yo no me creo, ¿eres embajador? ¿Eres embajadora? ¿Eres hija del rey? ¿Por qué tienes baja autoestima? Tienes el poder y la habilidad del Espíritu de Dios en ti para ser su representante en la tierra. Es lo más importante. Yo soy abuelo, yo soy papá, soy esposo de la Wendy, que es algo fenomenal. Aunque me burle de ella, ustedes saben que la quiero mucho. Pero nada de eso compara con ser embajador de Cristo.
Y cuando lo digo, alguno dice, ya, pero es misionero, obvio, lo tiene que decir. No, es para todos. Donde estemos, somos embajadores. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien que fuera reconciliado? Cuando uno ruega es porque lo siente, ¿sí o no? Tiene cierta pasión, cierto deseo, cierto anhelo para que ellos estén bien con Dios. Y la verdad es que si ustedes son un poco como yo, nos cansamos muy fácil y decimos, ya, bueno, ya le hablé. Ahí él. Si va al infierno, él lo escogió. Pero si soy honesto, no les rogué. Le hablé nomás así por encimita y le dije, tú sabes, y la Biblia dice, y entonces cualquier pregunta que tienes, te puedes comunicar conmigo y ahí lo dejo nomás, no le ruego. Jesús le rogaba a la gente en muchos casos y les decía, despierten, esta es su oportunidad. Y hasta enojaba a la gente. En más de una ocasión los querían matar. Pero nosotros no queremos llegar a eso. Quizás lo que más tememos es que nos digan radical. No sea tan radical. No sea tan fanático. No sea tan, ¿qué otra palabra? Y no nos gusta que nos digan esas cosas. Pero ¿sabes qué? Llegará el día en que ellos dirán, uy, ojalá hubiera sido un poco más fanático. Ojalá me hubieras rogado un poco más. Marcos capítulo 5. Jesús llega en un barco y encuentra a un endemoniado. En uno de los evangelios dice que habían dos, pero parece que uno era peor que el otro y entonces ese era el que se dieron cuenta, ¿no? Este tenía tantos demonios que ellos dijeron, nos llamamos legión. ¿Cuántos estaban en una legión? Entre 6.000 y 10.000 soldados eran una legión, depende de qué parte de la historia de los romanos estabas contando. Pero dividían sus tropas en legiones y en algunas tropas de acceso rápido a otro lugar eran 6.000 y en otros eran 10.000. Sea que eran 6.000, 10.000, no importa, estamos hablando de muchos, porque habían muchos, un hato de cerdos dice que eran miles, también, y cada uno de ellos se echó al mar cuando Jesús dijo, les doy permiso para que vayan y entren a los cerdos, y entonces entraron a los cerdos, todos los cerdos se echaron al mar. ¿Han preguntado por qué habían cerdos ahí si todo esto eran judíos los que vivían ahí? ¿Saben por qué habían cerdos? Porque toda esa región cercana de ahí eran 10 ciudades, se llamaba Decápolis, y la gran mayoría de los que vivían ahí no eran judíos, eran gentiles. Pero Jesús fue ahí para librar, yo creo que por lo menos a un hombre. Y era ese que estaba lleno de esos demonios. Y la gente se espantó tanto que le rogaron a Jesús que se fuera. Por favor, vete. No te queremos por estos lados. Porque vieron al loco que habían intentado hasta con cadenas amarrarlo, lo vieron en su sano juicio y se espantaron porque antes lo encadenaban y él podía romper las cadenas y vivía entre los muertos y seguramente era loco, pero como cualquier pueblo chico que tiene un loco, uno ya se acostumbra al loquito, ¿sí o no? Al borracho, lo que sea, uno se acostumbra. Todo pueblo chico tiene por lo menos uno, ¿ya? Se acostumbraron a ese y no se dieron cuenta que era por demonios que estaba así y Jesús los libera. Y ahora no saben cómo asimilar eso. Simplemente no les entra en la cabeza y les dio miedo. Y le dijeron a Jesús, vete. Ahora, Él es el rey del universo. Él podría haber dicho que, no, te guste o no te guste, yo me quedo. Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Se subió a la embarcación y se iba a ir. Y este hombre viene corriendo y dice, por favor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no. ¿Cómo así?
No está buscando Jesús gente que lo siga, no está buscando más discípulos. ¿No sería tremendo testimonio poder Jesús decir, ya, hermano tal va a contar su historia, su testimonio? ¿No creen ustedes que eso traería un montonón de gente para ver a Jesús? ¿No habrían más personas que van a creer por el testimonio de este hombre? Jesús podría decir, ya, vamos. Pero Jesús no está armando un circo. Él no está armando la plataforma ahí de un montón de gente que pueda dar testimonio para que crean en Él. Él está simplemente predicando el Evangelio, sanando a los que tienen necesidad para mostrar que el reino de Dios se ha acercado. Pero a este le dice, no vendrás conmigo porque te tengo pega. Quiero que vayas y le cuentes a los que te aman y los que te conocen todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué sabe este hombre de Jesús? No sabía Nada. Lo único que sabe es que fue sanado de la peor condición que uno se pueda imaginar. Dominado por demonios. Fue librado. Entonces ese era su único mensaje. Llegó un hombre llamado Jesús y me libró. Y mucha gente dice, no, pero pastor, yo tengo que estudiar más y no he ido al seminario y no he estudiado lo suficiente y no he memorizado versículos y si me preguntan y yo no sé, no importa. Diles cómo Dios ha transformado tu vida. Ese es tu testimonio. Contra eso, ¿cómo van a pelear? No se puede. No hay respuesta a eso. A la teología sí podrían decir, no, es que yo no creo tanto de esa manera, yo creo esta otra cosa, pero si tú le dices, Dios me ha transformado, ha cambiado mi vida, no pueden decir nada. No hay respuesta a eso. Entonces uno diría, ya, por lo menos él fue donde Jesús no pudo ir. Y uno diría, pero qué terrible que no escucharon a Jesús. Pero ¿saben qué? Si leen capítulos 7 y 8, Jesús volvió. Y de repente con brazos abiertos ellos reciben a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué creen que de repente cambiaron tanto su parecer en tan poco tiempo? Porque habían escuchado el testimonio del otro, que había llegado y había preparado el terreno para que cuando Jesús aparece también lo aceptan a él. Esta vez ya no asustados, sino anhelando saber más de él y el camino que él predicaba. Esa es tu pega. Esa es mi pega. Preparar el camino para el Señor. Él viene pronto. Ojalá nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Oremos. Te voy a dar unos momentos ahí para hablar con Dios. No sé si quizás por su palabra y su espíritu hoy te haya hablado, quizás Él esté pidiendo que hagas un mayor compromiso de ser su testigo, de ser embajador. Pero sería un buen momento para hablar con Él. Quizás pedir por los que te rodean, que necesitan tanto saber de Él. Que Él te dé palabra para ser un reconciliador.